palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor siga resplandeciendo hoy sobre cada uno de sus hijos, como todos los días. Todos los días es un nuevo amanecer, es su gloria de Dios visitándonos. Cuando le buscamos, cuando le creemos, cuando sabemos que Él está en control de nuestra vida, a pesar de lo que estemos rodeados. Bendito sea el Señor de las noticias que ronden. Estamos seguros, seguros en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Bueno, pues estamos dándole gracias a Dios por este tiempo maravilloso de esparcir la palabra de Dios. Gracias a Dios por estos hombres y mujeres que nos ayudan a extender el reino. Hoy seguimos en la tercera parte del estudio sobre el bautismo. El bautismo como una puerta al evangelio, como una puerta al poder de Dios, porque ciertamente la Biblia habla de los dos tipos de bautismo que podemos recibir cuando entramos en el rey, para entrar en el reino de Dios. Cuando entramos, no, para entrar en el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Jesús dijo, yo soy la puerta, pero Él estableció leyes espirituales, procesos que debemos de pasar, y uno de ellos es el bautismo en agua para ese ritual de iniciación que nos ayuda a entrar a esa puerta del Evangelio. A la puerta del Evangelio también estábamos viendo que este bautismo de agua por inmersión debe de ser por inmersión completamente mojado, lo habíamos demostrado por la palabra, pero además que no garantiza la vida eterna, pero sí es un paso importante, indispensable para entrar en el reino de Dios, para recibir el bautizo del Espíritu Santo, que es el bautizo superior al bautizo de Juan. Juan mismo lo dijo, lo habíamos visto en Mateo capítulo 3, cómo él dice que él los bautizará en agua para arrepentimiento, para perdón de pecados, pero el que viene detrás de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hay un poder sobrenatural. Ahora Jesús, la parte 2 habíamos visto cómo Jesús habla de ese bautismo, cómo lo establece, cómo le da vida a esa profecía. En Hechos capítulo 1 habíamos visto cómo ya él anuncia, reúne a sus discípulos después de muerto, resucitado, y les enseña del reino y les dice, ustedes esperen aquí, Hechos capítulo 1, versos 4, 5 al 8, esperen aquí porque el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ustedes y los bautizará. Juan los bautizó en agua, pero ahora, dentro de muy poco, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Vimos en el capítulo 2 cómo ya el Espíritu Santo se derrama sobre aquellos 120 que habían creído, indispensables. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Ellos habían estado reunidos en coinonía, esperando ese bautizo del Espíritu Santo, y vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, Jesús en el capítulo 3 de Juan le habla a Nicodemo, aquel hombre fariseo, pero era un hombre entendido y podía ver, tenía su cierto discernimiento y había podido entender que Jesús venía de otra dimensión. Lo que Jesús cargaba no era lo que él estaba acostumbrado a ver. Jesús venía de un poder sobrenatural y le dice, maestro, solo los que tienen a Dios en su corazón, solo los hijos de Dios pueden hacer esto que tú haces. Enséñanos cómo podemos hacer esto. Y Jesús le dice, pues se necesita nacer de nuevo, Nicodemo. Pero ¿cómo pueden nacer de nuevo? ¿Cómo se puede nacer de nuevo en el reino de Dios? Entonces Nicodemo entra en esta pregunta, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le responde de una manera poderosa, nacer de agua y del Espíritu. Le dejó muy claro a Nicodemo, si no naces de agua y del Espíritu, no podrás ni ver ni entrar en el reino de Dios. Dos cosas importantes, no puedes ver, no puedes recibir, no puedes entender, no puedes creer lo que ves que otros hacen, pero tampoco puedes entrar y vivirlo. Tremendo. Si no naces de agua y del Espíritu, no podrás ni ver,
ni entrar en el reino de Dios. No podrás recibir ese bautismo del Espíritu Santo con dudas o confusión en tu corazón. Se necesita tener fe y una fe precisa, una fe que no duda, que no se contamina con nada, que no te paralice nada, que tú estés dispuesto a recibir ese bautismo del Espíritu Santo. Pero analicemos según las Escrituras por qué Jesús dijo que para entrar en el reino de Dios se deben de nacer de agua y del Espíritu. Analicemos esta afirmación de Jesús a la luz de la propia palabra de Dios. Necesitamos entender, discernir esto, y le pido al Espíritu Santo que sea Él el que hable, el que dirige, el que ministre, el que abra los sentidos espirituales para que podamos recibir la sabiduría y la revelación que Él tiene para nosotros en este tiempo sobre este bautismo tan importante, el bautismo del Espíritu Santo, que nos ayuda a dar las señales del reino, a recibir y poder dar ese poder a otros. Bendito sea el Señor, para que las señales, para que por las señales te sigan a todas partes, para que por las señales, por los prodigios y milagros que puedas hacer a través de este bautismo, los demás te puedan seguir. Así que, hablando de esto, ¿qué quiere decir a Jesús al afirmar que debemos nacer del agua? ¿Por qué del agua? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Sabe? El agua es un agente purificador. Y desde el Antiguo Testamento, vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a observar que Dios ordena a Moisés hacer un tabernáculo. Recuerda, el tabernáculo de reunión, una casa movible, un templo que él le ordenaba quitarlo y caminar o detenerse, ¿verdad? Porque la gloria de Dios bajaría y hablaría con ellos. Así que ellos recibirían allí la presencia de Dios y allí debía construirse. Y una de las cosas que Dios manda construir es la fuente de la purificación. Y esta fuente de la purificación estaba ubicada entre el atrio exterior y la puerta del templo. Es decir, antes de entrar al templo, antes de entrar a esa parte del tabernáculo donde ya estaba la presencia de Dios, donde se podía recibir la presencia de Dios, allí debía de haber esa fuente de la purificación para que nadie pudiera entrar antes de ser lavados en agua. Esa fuente que estaba creada, dice que con los espejos de las personas, de las mujeres que andaban, le ponían agua y allí debían de lavarse las manos y los pies. Nadie podía entrar sin purificación a la presencia de Dios. Esto lo va a encontrar en Éxodo capítulo 30 del 17 al 21. Solo los sacerdotes y levitas antes de entrar al tabernáculo debían de lavarse para poder estar en la presencia de Dios. Recuerde que en este momento nadie podía recibir la presencia de Dios, solamente los sacerdotes, aquellos hombres y mujeres que Dios dispusiera sobre ellos solamente podía venir. Pero qué interesante, desde la era del cristianismo, desde el sacrificio de Cristo, hoy en día y por medio de este estudio queda demostrado que ese ritual de bautizo fue una ordenanza desde que Dios escoge a su pueblo y tú y yo somos pueblo escogido de Dios. Está el pueblo de Israel como el pueblo escogido, pero tú y yo somos el pueblo espiritual. Somos el Israel espiritual. Hoy tú y yo tenemos ese bautizo del Espíritu Santo, podemos cargar el bautizo del agua y cargar el Espíritu Santo porque estamos en la era del Evangelio de Jesucristo, viviendo el Evangelio de Jesucristo, viviendo ese poder sobrenatural que puede venir a ti solamente porque has creído. Pero interesante, también en el Evangelio de Jesús se dice que hay una manera para entrar en el reino y es a través de la purificación, el bautismo en agua y el bautizo del Espíritu Santo. En aquel momento solo se podían lavar aquellos levitas y aquellos sacerdotes porque eran los únicos que podían entrar al tabernáculo donde se recibía la presencia de Dios.
pues su presencia no se manifestaba sobre todos, como decíamos. Ahora bien, hoy nos ha tocado vivir esta era maravillosa, la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha derramado sobre todo aquel que ha creído. El Espíritu Santo nos ha sellado con su poder, nos ha hecho un depósito en nosotros porque hemos creído en el sacrificio de Jesús. Ya hoy todos somos hijos de Dios. Estamos conectados al Espíritu Santo, dice Primera de Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero Jesús prometió y estaba anunciado desde antes, recuerda Joel, el Espíritu Santo vendrá sobre todos, sobre toda carne. Y hoy sabemos que el agua es un agente purificador del cuerpo, pero la Biblia y el propio Jesús establecen que la palabra de Dios es el agua. Es un lavacro, es un poder que nos limpia el entendimiento, que nos hace entender, es ese agente purificador para el Espíritu Santo, para el Espíritu nuestro. Es el agente que purifica tu hombre interior, el poder de la palabra de Dios. Debemos ser lavados en el cuerpo y el espíritu. Ese es nuestro hombre interior, en el espíritu. Ese es nuestro hombre interior. El apóstol Pablo, por allá, por el capítulo 3 de Efesios, le pide a Dios que nos fortalezca en nuestro hombre interior con el poder del Espíritu Santo. Debemos entonces ser lavados en el cuerpo, ese bautizo por inmersión, y debemos ser lavados en el espíritu, en nuestro hombre interior, por el poder del Espíritu Santo. Él nos va a llevar a ese nuevo nacimiento. Qué lindo es el Señor. Pero demostremos por la palabra de Dios y estas santas escrituras por qué podemos afirmar que el agua tipifica la palabra de Dios. ¿Cómo el agua tipifica? ¿Por qué podemos afirmar que el agua tipifica la palabra de Dios? Ya lo vimos en el tabernáculo, ¿verdad? Esa purificación que ellos debían de hacer para entrar. Es una ley espiritual. Nadie puede entrar. Jesús le dijo a Nicodemo, recordemos, nadie puede entrar, nadie puede ver ni entrar en el reino de Dios si no es a través de este bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Jesús dice en Juan 15:3, Jesús les dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis lavados por la palabra que les he hablado. Han sido limpios, han sido lavados por la palabra que les he hablado. Efesios capítulo 5, 25 y 26, el apóstol Pablo les recomienda a los esposos y le dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, escuche bien, en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento del agua por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el lavacro de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro entendimiento. Por otro lado, Juan, en las cartas de Juan, en la primera de Juan, en el capítulo 5, hace alusión a la Trinidad. Entrando más profundo, hace alusión a la Trinidad y sus diferentes elementos que la componen y su función tanto en el cielo como en la tierra. Y veamos aquí un detalle importante. Dice Primera de Juan 5 del 7 al 8, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El verbo en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en el verso 14 nos aclara que el verbo se hizo carne. Está hablando de Jesús, así que yo diría estos tres elementos que están en el cielo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y estos tres son uno, pero ahora, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. Oiga bien, el Espíritu, el agua y la sangre.
y estos tres concuerdan. Nótese que el Espíritu Santo, el agua y la sangre están en medio nuestro, están aquí en la tierra, están operando en la tierra para garantizarnos la victoria. El agua de la palabra se refiere al poder de la palabra de Dios que da vida. Juan capítulo 6, verso 63, Jesús establece esto y dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Así que esa palabra de Dios viene a lavarnos el entendimiento, viene a limpiarnos, a purificarnos de adentro para afuera. Es un lavamiento que viene de adentro para afuera. Es un lavamiento que tiene que venir en tu mente para que puedas actuar conforme Dios actúa y como Dios quiere que tú actúas. Por eso es que nadie puede entrar en el reino de Dios, no puede vivir el reino de Dios si no es a través de la vida de Jesús, porque Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Juan 14, no los dejo solo. El Espíritu Santo viene sobre ustedes, estará con ustedes y por ustedes en todo tiempo. El Espíritu Santo es el que da vida. Es el que nos da vida al Espíritu. Es el que nos da vida al hombre interior. Es el que vivifica nuestro hombre interior. Tremendo. Vivifica nuestro hombre interior. Le da esa vida por el poder de la palabra. Pero ¿cómo puede la palabra de Dios lavarnos hoy para garantizarnos ese nuevo nacimiento? Preguntémonos, ¿cómo puede la palabra de Dios lavarnos de manera tal que podemos vivir ese nuevo nacimiento? Cuando meditamos en la palabra de Dios. Cuando meditamos en la palabra de Dios, yo te sugiero, si estás escuchando y te ha llamado la atención y nunca has hecho un estudio sobre la meditación de la palabra, cómo meditar en la palabra de Dios, busca aquí en internet, busca en las redes sociales, busca en YouTube, en Facebook, en donde quieras buscarlo, en Instagram, en cualquier de las redes sociales puedes encontrar este estudio sobre la meditación de la palabra de Dios por esta sierva Magda Rosales, que lo hicimos a través de Vida TV hace mucho tiempo atrás. Búsquelo, encuéntrelo, medite, aprenda a meditar para que pueda transformar el entendimiento. Entonces podemos sentir ese nuevo nacimiento, porque ahora nuestra mente carnal, aleluya, es convertida en una mente espiritual. Tiene un nuevo nacimiento, una mente espiritual. Ya no pensamos ni actuamos como pensábamos y actuábamos antes. Ahora podemos entrar y vivir la vida de Dios. Ahora es la vida de Dios a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros, a causa de esa mente renovada. Así logramos un nuevo nacimiento, una nueva mente, una nueva manera de pensar y de actuar. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 23, verso 7, dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así como el hombre piensa, así actúa. Antes de tomar una decisión, tu mente dirige tus pensamientos. Tu mente trae un pensamiento, produce un pensamiento y tu alma decide qué hacer. Ahí está la renovación de la mente por medio de la palabra de Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, la mente. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo haya logrado hacer un depósito en tu vida, cuando el Padre Celestial haya logrado cambiar tu entendimiento porque has dispuesto tu corazón, entonces los lomos del entendimiento, la mente renovada, transformada, y si lo analizáramos a través de aquella palabra, aquella armadura de Dios que el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 6, vemos en el verso 14, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Así que analizando la armadura de Dios nos encontramos
que el poder está en una mente transformada. Por el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder, una mente transformada. Por eso usted y yo necesitamos ceñir los lomos del entendimiento para recibir esa nueva mente, ese hombre interior transformado por su poder. Ese es el bautizo. Ese es el bautizo del Espíritu Santo. Ese es el bautizo del agua de la palabra que limpia, que purifica nuestro hombre interior. Tremendo, bendito y alabado sea su nombre. Pero ¿cómo logramos esto, pastora? ¿Cómo logramos entender esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Ya le di un tip y era buscar en la escritura para que pueda recibir en este estudio sobre la meditación. Pero analicemos un poquito a la luz de la palabra también y muy rapidito por encimita vamos a analizar para poderlo concluir Primera de Corintios 2, 9 al 16. Una mente renovada, un hombre maduro en el espíritu, un hombre interior madurado por el espíritu de la palabra, un hombre interior renovado en la mente, transformado en su actuar, en su caminar, en su hablar, por el poder, por el lavamiento de la palabra de Dios en nuestro entendimiento. Mira lo que dice Primera de Corintios. Y recuerde también que en Romanos capítulo 12, verso 2, el apóstol Pablo dice que no nos podemos conformar a este siglo. No te conformes a lo que tú eres. No sigas diciendo es que yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Aleluya. Solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar un nuevo nacimiento. Solo el Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar a caminar, a transformar, a ser diferentes, a ver el poder de Dios operar en nosotros y a través de nosotros. Cuando no te conformas a lo que tú eres, muchas veces Dios no puede hacer nada en tu vida porque te cansas de decir y repetir, yo soy así, yo soy bruto, a mí nadie me enseña, yo he tratado, pero no he podido. Nunca has dispuesto tu corazón correctamente como Dios espera que lo dispongas. Bendito sea el Señor. A alguien Dios le está hablando en esta hora. A alguien Dios le está diciendo, nunca más digas, no puedo, ni no soy, ni no tengo, ni yo no puedo llegar a hacer eso, porque si esto es así, como yo voy a recibir si ni siquiera sé leer. Aleluya. El Espíritu Santo es tu maestro, el Espíritu Santo es tu ayudador, el Espíritu Santo es el que te trae a memoria todo lo que tú has vivido, todo lo que has aprendido de la palabra de Dios, solamente por escuchar, ni siquiera por leer. Pero cuando leemos, cuando la palabra de Dios entra por nuestros ojos, entonces es diferente. Pero eso no quiere decir que es imposible. Tú puedes hacerlo si dispones tu corazón. El Espíritu Santo tiene el poder para transformar todo ese viejo hombre por el espíritu de tu mente. Mira lo que dice Primera de Corintios 2, del 9 al 16. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, perdón, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esos misterios que dice la palabra de Dios, que están reservados para este tiempo. Ahí mismo en el verso 6, en Primera de Corintios capítulo 2, en este mismo verso, en los versos anteriores, él dice que los maduros en el Espíritu. ¿Cómo podemos? Porque es que esos misterios secretos que están guardados para este tiempo, Dios los tiene preparados para ti y para mí cuando disponemos el corazón. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Solo usted sabe lo que usted está pensando, lo que usted es y lo que usted puede hacer. Pero Dios
Dice, así tampoco nadie puede conocer las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Si no es por el Espíritu de Dios, nunca podremos llegar a conocerlo. ¿Sabe algo? Muchas veces nos pasamos tantos años en el Evangelio, tantos años en la iglesia, recibiendo palabra, sentados en una banca y nunca podemos hacer nada porque nunca le hemos dado libertad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo y su palabra, ese es el poder que se desata en nosotros y solo se va a revelar por medio del Espíritu Santo. Una vez estaba en una iglesia donde oí un pastor predicar y enseñar ese verso de Efesios capítulo 3, verso 20, y el Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que opera en nosotros, y nunca explicó cuál era el poder que operaba en nosotros. Si usted no le da libertad al Espíritu Santo, si usted lo deja ahí, lo encajona en un lugar y no deja que el Espíritu Santo opere, ¿cómo usted? Él no se impone, él dio un libre albedrío. Él necesita que usted le dé libertad al Espíritu para poder operar a través de usted. Él va a operar de su espíritu a su espíritu. Mire lo que dice aquí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos ese bautizo, para que conozcamos, para que podamos vivir ese bautizo del Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, 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 esto no es en nuestra fuerza, es en el poder del Espíritu Santo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es del Espíritu de Dios a tu espíritu. A tu espíritu empieza a acomodar, empieza a quitar, a desarraigar y a plantar su poder, a plantar la sabiduría de Dios en tu entendimiento, a dar una revelación que nunca se la has oído a nadie, porque ahora ya tú pasaste del hombre natural al hombre espiritual. Ahora el bautizo del Espíritu Santo se manifiesta en tu vida por medio del lavado de tu mente. Él ahora puede hacer algo diferente, te traslada de lo natural a lo sobrenatural. Dice, pero el hombre natural no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios. No, 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 nunca un hombre natural puede, por eso es que usted no le puede exigir a alguien que nunca ha aceptado a Cristo, que entienda las cosas del Espíritu. No, se aterrorizan cuando oyen hablar de un demonio, se aterrorizan cuando oyen decir que hay que hacer liberación a alguien de demonios. No, no lo pueden entender, para ellos es locura. Pero para los que creemos, es poder de Dios en nosotros, es el bautizo del Espíritu Santo en nosotros, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bendito sea el Señor. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció las cosas del Señor? Porque ¿quién conoció, perdón, quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le podrá instruir? Usted y yo no podemos añadir nada al Señor, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Podemos tener la mente de Cristo. Podemos actuar como Cristo actúa. Podemos pensar como Cristo piensa. Podemos hacer los milagros que Cristo hizo, porque el poder del Espíritu Santo nos ha hecho un depósito en nuestro espíritu a través del poder de la palabra, ha lavado nuestro entendimiento, nos ha dado un nuevo nacimiento, nuestro hombre interior se ha fortalecido, ha crecido, ha visto el poder de Dios en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora Dios ha visto tu entendimiento. Ahora Dios ha visto tu disposición. Ahora Dios ha hecho algo nuevo en tu vida porque has dispuesto tu corazón. Ahora Pablo le dice a Timoteo, mire qué interesante.
le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Él ha hecho un depósito a través del poder de la palabra que depende de ti y de mí. El bautizo del Espíritu Santo se recibe por fe y la fe es por el conocimiento de las Escrituras y es algo que debes desear. La oración es básica para que esto ocurra y tener el poder de mantener esa llama encendida siempre. Es nuestra responsabilidad de permitirle por medio de la fe que nos bautice, que nos unja, que haga un depósito en nuestras vidas y somos responsables de proteger y guardar ese poder porque solo así podremos ser transformados y hará de nosotros una vasija de honra. Hará de nosotros algo importante. Nunca nadie te conoció, ahora te conocerán. Te conocerán por lo que cargas, te conocerán por lo que hablas, te conocerán por el amor, te conocerán por la paz que transmites a otros, porque ahora estamos llenos del bautizo del Espíritu Santo. Estamos bajo ese poder del bautizo del Espíritu Santo. Pero quiero hacer una aclaración. Todo lo que yo he hablado, he explicado y he demostrado por la palabra no indica ni estoy afirmando que es la única manera en que el bautizo del Espíritu Santo puede ocurrir. Porque quizás ahora usted esté pensando, entonces tengo que aprenderme toda la Biblia para ser bautizado por el Espíritu Santo. No, 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 no. Recuerde, ¿sabe algo? Yo lo viví. Tuve esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo antes de tener una mente renovada. Pero simplemente es un misterio. Dios lo hace como Él quiere y cuando Él quiere. Pero, ¿sabe? Porque Él conoce la intención de tu corazón. Él conoce la intención de tu corazón. Él es el principio y el fin. Él vive en la eternidad. Él te conoce y te ha separado desde el vientre de tu madre. Él te conoce desde allí. Él sabe, Él conoce que te vas a rendir, que te vas a dedicar a Él. La Biblia dice que Él sabe los que se salvan, aunque no quiere que nadie se pierda, pero Él sabe los que se salvan. Entonces, cuando Él tiene a uno de sus hijos rendidos y anhelando un verdadero cambio, entonces ese bautizo del Espíritu Santo te puede tocar en cualquier momento. Y nos da ese bautizo el poder para dedicarnos a Él. Él es el que provoca el corazón, dice la palabra. Él es el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Él es el que pone hambre y sed de su palabra en nosotros. Pero cuando Él ha visto un corazón dispuesto, cuando Él sabe que estás rendido y que le has dicho, Señor, yo no quiero ser igual. Yo me cansé de ser como soy. Yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú me transformes, yo quiero que tú me des el poder. Señor, ayúdame, yo te necesito, Espíritu Santo. Entonces, ¿sabes algo? Cuando eso pasa, ni comes, ni duermes, ni miras televisión, ni pierdes el tiempo en nada, porque tu corazón está dispuesto solamente para recibir el poder de Dios. Escudriñas las escrituras día y noche. No te pierdes un evento donde sabes que va a estar el poder de Dios, donde puede ocurrir el bautizo del Espíritu Santo. Lo mismo en un evento que lo mismo en tu cuarto, solo con Dios. Esto lo he vivido. Ahora, entonces somos una nueva criatura en Cristo. Entonces, ya eres bautizado por el agua de la palabra de Dios. Ya eres bautizado por el Espíritu Santo y ya te has bautizado en tu cuerpo, demostrándole al mundo que eres una nueva criatura en Cristo. Ya has dejado tu hombre viejo muerto y has resucitado por el Espíritu de la palabra. Ahora hay un nuevo hombre en tu interior, una nueva mujer en tu interior, guiado por el Espíritu Santo. Que toda palabra que sale de tu boca sea guiada por el Espíritu Santo.
No hay nada imposible para el que puede creer. Si crees en el poder del Espíritu Santo, si lo anhelas, si lo buscas, si clamas, si te dedicas, entonces serás bautizado y entonces podrás ver y podrás entrar y vivir el reino de Dios. Aleluya, gloria sea al Señor por el poder de su palabra, por el poder del Espíritu que nos ayuda, que nos transforma, que nos da ese nuevo hombre en nosotros mismos. Que Dios les bendiga. Espero en Dios que esta palabra te inste a buscar, a dedicarte, a escudriñar, a recibir, a anhelar el bautizo del Espíritu Santo. Si quieres ver milagros, si quieres ver orar por un enfermo y que se sane, si quieres ver salir un demonio de alguien que esté atormentado, recibe el poder del bautizo del Espíritu Santo. Dedícale tiempo y verás su gloria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima. Nos muestra la verdad, con fe en armonía, vivimos en su